Muy bien. Bueno. Terminemos con esto. Acabemos con esto. Ahí está. ¿Dónde está que quiero compartir? Se fue, acá. Bueno. Ahí tengo esto. Entonces ahí tenía la fibra que tiene otra cosa. Ahí te comento una palabra. Saco ese y pongo un segundito este, que les quería mostrar una cosa. Dos palabras de esto. Deporte. El deporte es una situación extrema de desgaste metabólico. Eso quiere decir que en el deporte, esto es lo que nos dice, perdón, es que el deporte es bueno, pero ojo, porque puede no ser tan bueno. ¿De acuerdo? O sea, el deporte es bueno siempre y cuando lo hagamos en la medida adecuada. O sea, el deporte de alto rendimiento, no sé si es tan bueno. ¿Está bien? Es muy lindo, muy interesante, pero no sé si es tan bueno en todos los aspectos. ¿Está bien? Es decir, el deporte en su justa medida está bien. Una cosa es el mantenimiento físico y otra cosa, una cosa es correr 3, 4, 5 kilómetros y otra cosa es hacer maratones. ¿De acuerdo? El deporte implica un desgaste metabólico aumentado e incluso a veces en situaciones pueden ser totalmente extremas. Ya de por sí el deporte es un consumo extremo, es decir, le estamos llevando a un punto el metabolismo que no es el habitual. O sea, salimos del basal para llevarlo a un punto más alto, desgaste. Bien, la fisiología del deporte en hombre y mujer es igual, ¿está bien? Lo que cambian son los valores cuantitativos, es decir, los números. ¿Qué quiere decir que cambian los números? El hombre y la mujer tienen la misma fisiología, no cambia la fisiología, pero el volumen de masa muscular del hombre es mayor porque tiene hormonas que le dieron mayor volumen muscular. ¿Está bien? Eso es como nacimos, como venimos de fábrica. Entonces, 2/3 a 3/4 es la diferencia cuantitativa mujer-hombre. ¿Está bien? En ambos, pero si mido la fuerza por centímetro cuadrado, en ambos sexos es igual, o sea, es alrededor de 3 a 4 kilos por centímetro cuadrado. De individuos normales, obviamente, que no estén súper entrenados, que no estén entrenados, que no tengan, o sea, que no tengan una característica especial, o hipotónicos. Es decir, que la fuerza por centímetro cuadrado es similar, porque el metabolismo es similar, porque la fisiología es similar, pero lo que cambia es lo cuantitativo, el volumen. El volumen muscular hace que haya mayor fuerza muscular en el hombre que en la mujer. ¿Está bien? Esto es porque el hombre tiene testosterona. Ahora, uno aclara, ojo, porque fíjense lo siguiente, la testosterona favorece en el hombre más proteína, más músculo, y entonces mayor fuerza muscular. Pero en la mujer, que tiene mayor grasa corporal relativa, siempre es relativo, ¿no? Tiene mayor grasa corporal relativa, resulta que la mujer tiene, para deportes de mayor resistencia, tiene mayor resistencia cuantitativa que el hombre. ¿Por qué? Porque tiene mayor... Tiene más grasa corporal. Porque tiene más grasa proporcional corporal. Y por consecuencia genera más energía. Y por consiguiente tiene más resistencia en el ejercicio. ¿Está bien? O sea que, pero ojo, tener más resistencia en relación a la masa muscular que tiene. ¿Está bien? Bien. El músculo tiene 3 características, ¿no? La fuerza, genera fuerza con una potencia y tiene una resistencia.
La fuerza es la cantidad de peso que se aplica por unidad de volumen. ¿Está bien? Eso por ahora me interesa esto, después cualquier cosa, solamente lo de arriba, es decir, cantidad de peso que se aplica por unidad de volumen es la fuerza. La potencia es la cantidad total de trabajo, ¿se entendió lo primero? Fuerza, es lo mismo que sabemos de siempre. Potencia es la cantidad total de trabajo por una unidad de tiempo. Se mide en kilogramos, kilogramos metros sobre minuto. ¿Está bien? La cantidad de trabajo que se hace en una unidad de tiempo, eso es la potencia. Y la resistencia es el tiempo que se puede mantener la potencia antes de que se agote. Lo que resisto. ¿Está bien? Mantener la potencia antes del agotamiento. Bien. Esto habla de nuevo de los sistemas energéticos. Ahí ven. Este es el resumen de lo que veíamos antes. ATP del músculo, primero. Después usa el sistema fosfocreatina, es decir, formación de fosfocreatina a través de creatina y vuelta a formación de creatina. ¿Está bien? O sistema de los fosfágenos también se llama. El glucógeno, que se degrada y da como resultado ATP en poca cantidad, pero deja ácido láctico. ¿Está bien? Glucólisis anaeróbica y luego el sistema aeróbico. Estos son los sistemas de energía como los que mencionamos antes. Un mol de ATP nos da 14.600 calorías. Un mol de ATP nos da 14.600 calorías. ¿Está bien? Un mol corresponde a el peso molecular expresado en gramos. Bien. O sea, 507 gramos de ATP nos generan 14.600 calorías. Bueno, esto lo habíamos visto, no importa. Esto. Y acá está la reconstitución. La reconstitución requiere reconstituir el ATP, la fosfocreatina y el glucógeno. ¿Está bien? Hay que reponer ATP, fosfocreatina y glucógeno. Y por otro lado, hay que eliminar el ácido láctico. En esto consiste la reconstitución. Reponer lo que se gastó y eliminar el ácido láctico. Para reponer lo que se gastó, se utiliza el metabolismo oxidativo, y para eliminar el ácido láctico, lo transformamos en piruvato y lo metemos en el ciclo de Krebs. O lo podemos usar de sustrato para gluconeogénesis. Nos deshacemos, lo transformamos en glucosa o lo mandamos al ciclo de Krebs. ¿Está bien? Reconstitución. La reconstitución es variable en tiempo e incluso las reconstituciones de ejercicios intensos pueden durar varios días. Varios días. No dice, ¿cómo varios días? Si yo hice el ejercicio y salí caminando. Jaja, sí, saliste caminando, pero todavía tenés ácido láctico dando vuelta, tus sistemas de ATP, de fosfocreatina y de glucógeno no están completos, tus depósitos, ¿de acuerdo? O sea que la reconstitución no es solamente el terminé de hacer ejercicio y ya me reconstituí. ¿De acuerdo? Bien. Miren acá, solamente para que veamos un ejemplo de cada uno. Sistema de fosfágenos, es decir, los que utilizan la creatina, utilizan ATP y creatina fosfato. Miren, un tipo que levanta pesas, el tipo que hace saltos, el tipo que corre 100 metros llanos, consume rápidamente mucha energía. ¿Está bien? El aeróbico, un tipo que hace 10.000 metros de patinaje, esquí de fondo, maratón, tipos que hacen ejercicio constante durante mucho tiempo. Y después están las mezclas, por supuesto, porque no es que esto es A o B. O sea, pero ¿yo qué hago? ¿Anaeróbico o aeróbico? No, bueno, estás haciendo las dos cosas, que no es que... ¿bien? Pero hay ejercicios que nos muestran específicamente cuáles son las fibras que están más estimuladas. El tipo que tiene fosfágenos necesita fibras muy grandes, por eso los corredores de 100 metros llanos son tipos grandotes. En cambio, el que hace esquí es un flaquito que hace esquí. Bueno, puede ser más grande, menos flaquito, pero el de maratón lo mismo. ¿Se entiende? Bueno, esa era la comparación. Bueno, esto es recuperación de deuda de oxígeno. Hay que recuperar también lo que se llama la deuda de oxígeno generada por el ácido láctico. ¿Está bien? Bien, perdón, generada, y hay que recuperar la deuda de oxígeno. ¿Qué es la deuda de oxígeno? La deuda de oxígeno hace referencia
reponer nuevamente la hemoglobina y la mioglobina, llenar de nuevo todos los casilleros de oxígeno que se podían llenar. ¿De acuerdo? Bien, eso puede llevar 45 minutos. ¿Está bien? Puede venir con ácido, con acidosis o sin ella. ¿Está bien? Y luego tenemos que recuperar los depósitos musculares de glucógeno, principalmente. Puede requerir acá estar, varios días. Bueno. Esto lo dejamos, producción de calor durante el ejercicio. Esto es interesante. Conversión de energía en trabajo, 20 a 25%. ¿Qué quiere decir? Que de toda la energía que se genera durante el ejercicio, solo se utiliza como fuente de trabajo energética el 20 al 25%. Y el resto se produce calor, ¿sí? Que sirve para distintas cosas en realidad. Pero en realidad el resto se produce calor. Y una cosa interesante es que cuanto mayor sea el calor que se produce durante el ejercicio, más rápido viene la fatiga. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, esto lo dejamos, hay pérdida de potasio, eso ya lo sabemos. Sodio y cloro también, sodio, cloro, potasio. Eso no hay problema por ahora. Esto lo dejo y ya está. Quería mostrarles una palabrita de esas cosas relacionadas con el músculo, que eran relacionadas con el ejercicio. Bien, ahora sigo con lo otro. Hicimos un impasse del ejercicio y nos vamos con lo que sigue, que era lo que estábamos con la charla, acá. Bien. Vimos el músculo estriado, vimos la forma en que trabaja, y ahora nos vamos a lo siguiente, que es, ahí está, la unidad motora. Ahí está. Bueno, ahí decía esto que decíamos antes, ¿no? La contracción es lenta y sostenida contra la muscular, que es rápida y efímera. También tendría que decir que esta es una contracción más intensa, genera mayor potencia que esta de la fibra roja, que tiene menos potencia. Músculo estriado esquelético. Bien, neurona motora, más todas las fibras musculares que inerva, se llama unidad motora, lo que dijimos hace un rato. Y la cantidad la distribución puede ir de 2 a 2000 fibras. Es decir, que cada neurona puede inervar entre 2 y 2000 fibras. ¿Está bien? Si la relación es 1 a 2, es decir, un axón solo para 2 fibras, entonces, si la relación es un axón para 2 fibras, entonces tengo mayor precisión. ¿Por qué? Porque mi cerebro está usando la relación una neurona para cada 2 fibras del músculo. Por ejemplo, en el dedo gordo. El pulgar, tiene músculos cuya relación de placa de unidad motora, cuya relación de unidad motora es 1 a 2. O sea, una neurona inerva 2 fibras, no 2 músculos, 2 fibras. Eso hace que mi cerebro tenga una gran cantidad de neuronas destinadas solo a los músculos del dedo gordo. ¿De acuerdo? En cambio, un músculo como puede ser el dorsal ancho, un músculo de la espalda, o el trapecio, no tiene esas características. Una neurona puede inervar hasta 2000 un axón, perdón, o una neurona con su axón puede inervar hasta 2000 fibras musculares. Es decir, que ese músculo, el trapecio, el dorsal ancho, se mueve en masa. En cambio, el del dedo gordo se mueve en fascículo. ¿Se entiende la diferencia? Uno se mueve en masa, montones de fibras juntas. El otro se mueve selectivamente. Eso hace que justamente el movimiento del dedo gordo sea muy preciso. Entonces yo puedo agarrar con el dedo gordo algo con una precisión con una fuerza bien controlada y con una precisión perfecta, ¿está bien? En cambio eso no lo puedo hacer con un músculo trapecio. El trapecio me sirve para levantar el cuerpo. Lo contraigo todo junto en masa y me levanta y puedo hacer ejercicio y levantarme el cuerpo completo. ¿Está bien?
En cambio, el dedo gordo tiene otra masa, por supuesto, tiene la capacidad de contraerse en masa y ejercer presión, por supuesto, con la fuerza relativa al dedo, a la cantidad de músculo que hay, pero tiene otra opción, que es hacer movimientos con mucha precisión. Este movimiento, por ejemplo, con esta lentitud, este movimiento que se llama oponencia, esto es el movimiento más evolucionado que hay hasta el día de hoy en movimiento. Lo más evolucionado en movimiento es esta oponencia. ¿Está bien? Y esto, hacer esto, ¿vieron que los buzos hacen así? ¿Vieron que los buzos, nunca vieron la foto de los buzos que están así, hacen así? Están abajo del agua y hacen Sí. así. ¿Y por qué hacen así? ¿Qué quiere decir esto? ¿Que está todo bien? Debe querer decir otra cosa. Para nosotros es que está todo bien. Claro. En realidad significa está todo bien, pero no con el gestito de Carlito Balá. Y no como que tienen controlado, pueden controlar. Si uno hace esto, el cerebro está funcionando perfecto. Claro. Hacer este movimiento implica que el cerebro tiene una capacidad muy específica de trabajo, por la precisión que requiere esta tontera. ¿Está bien? Entonces sí significa estoy bien, pero el estoy bien no está relacionado con está todo ok, loco, está todo joya, sino que está todo bien porque el cerebro está haciendo una tarea de alta precisión. ¿De acuerdo? Y eso es porque uno diría, No se bueno, quedó sin podría hacer, oxígeno, el cerebro no se quedó sin oxígeno, no está claro, podrías hacer otro movimiento, mover la cabeza y decir que no. Sí, pero no es lo mismo, porque los músculos que mueven mi cabeza, los esternocleidomastoides, el trapecio, todos los que, el esplenio, todos los músculos que me mueven la cabeza son músculos brutos. Son músculos brutos. En cambio, hacer este movimiento implica que está funcionando con precisión el cerebro. Y si está haciendo eso es porque le está llegando bien la sangre, porque cuando empieza a fallar la sangre, cuando no empieza a no haber sangre o a no haber oxigenación, empiezan a haber fallas en las cosas más finas primero y lo más bruto último. O puedo evidenciarlo rápidamente con lo que es bien fino. ¿De acuerdo? Podríamos hacer otra cosa, invocar el dedo en un agujero. También, formar un agujero y invocar un dedo. Son cosas de precisión. Podríamos pasar un hilo por el ojo de una aguja también. El buzo llevaría la aguja y pasaría, ¿no es cierto? Y eso también sería precisión. O sea que los movimientos de motricidad fina hablarían de esto. Claro, Todos los movimientos de motricidad fina, ok. claro. No solo del dedo pulgar, digamos, sino. Ese porque es muy fácil. Pero el del Ok. pulgar, porque el pulgar es el que más precisión tiene en el cuerpo. Bien, unidades motoras. Lo que nos muestra esto es cómo se contrae el músculo. Ahí ven la tensión respecto del tiempo. ¿Está bien? Entonces, bueno, no importa. Esto creo que estaba para mostrar cómo trabaja el músculo. Entonces, o sea, que llega una tensión y luego se relaja. Entonces, las formas de trabajo que hay es la contracción espasmódica, que hace referencia a la contracción del músculo y la relajación. Luego tenemos la contracción en escalera, que va aumentando la fuerza, y ahora les explico para qué sirve esto. La contracción tetánica incompleta, donde el músculo se relaja poco, y la tetánica completa, donde el músculo no se relaja. Lo que nos muestra esto en realidad son estos dos primeros, una cosa interesante, y es que el músculo va adquiriendo más fuerza cuanto más repito la contracción, por lo menos hasta el agotamiento. Por eso esto es como entrar en calentamiento. Cuando uno calienta, le llama calentar, estoy calentando, está haciendo esto. Está generando una mayor tensión por continuar la contracción. ¿De acuerdo? Dándole un tiempo de relajación al músculo. Eso es calentamiento. Entonces yo voy calentando. No es que contraigo el músculo violento y mantengo la contracción. No, no.
Calentar es contraer, relajar, contraer, relajar. Puede ser, por ejemplo, hacer un trotecito, mover el músculo, contraigo, relajo. Entonces, la fuerza muscular, es decir, que está relacionada directamente con la tensión, aumenta, por supuesto, a un punto. No es que porque yo haga calentamiento voy a poder levantar una pesa de 400 kilos. Yo puedo calentar toda la vida, durante 7 horas, 20, 50, y la pesa de 400 kilos se va a quedar ahí en el suelo. A lo sumo la podré patear y romperme un dedo, pero nada más. Pero, entonces, era para esto. Ahora, cuando los tiempos de relajación se reducen, el músculo puede mantener una contracción estable alta, pero eso no es bueno para el músculo. No alcanza a relajar. ¿Está bien? Eso se llama tetania incompleta. Y cuando la tetania es completa, directamente se mantiene de forma sostenida la contracción. No alcanza a salir el calcio, esto se mantiene permanente porque el calcio no sale del citoplasma. Por ejemplo, la tetania completa podría ser un calambre. Viste que a veces cuando tenés un calambre fuerte se Eso sostiene podría ser una tetania incompleta. completa. Ok, La se mantiene tetania la contracción muscular y no sé. Sí, ya la tetania incompleta duele. Ujú. La tetania completa es insoportable el dolor y la fuerza que adquiere el músculo es tan grande que se dice lo siguiente, escuche la bestialidad, pero es así. Se dice que una tetania completa en un músculo macetero, que es el músculo de la masticación, uno de los músculos de la masticación, la tetania completa en el macetero no permite abrir la boca ni con una barreta. ¿Se entiende lo que digo, no? Ni con una barreta podemos abrir la boca, de la fuerza que genera el músculo. Uno dirá, ¿y qué? ¿Le metieron la barreta en la boca a alguno? La respuesta es sí. ¿Cómo que sí? Bueno, hay patologías, el tetania, el tétanos genera una contracción espasmódica de los músculos tan intensa que la persona no puede abrir la boca, no se puede abrir la boca del paciente. ¿Se entiende? No se le puede abrir la boca. Muy bien, para ponerle la lengua en su lugar, para lo que fuera. Entonces, sí le han tratado de abrir la boca a alguno con una barreta, probablemente. Bien, hoy en día no se ve el tétanos con ese desarrollo por suerte, porque tenemos vacuna, pero lo que produce una de las cosas que produce el tétanos es eso. Justamente tétanos, tetania, viene de tétanos. Es esa contracción del tétanos tan intensa que no se puede relajar el músculo para nada. Bueno, y después tenemos un par de conceptos que tenemos que comentar, que son la contracción, como en el músculo cardíaco, la contracción muscular puede ser isotónica o isométrica. La contracción isotónica es la contracción común. ¿Está bien? Es una contracción común en la que hay un acortamiento de la fibra, ¿está bien? Se mantiene el tono a través de toda la fibra muscular y se produce un acortamiento de la fibra. La isométrica es aquella en la que no se contrae la fibra, pero no hay acortamiento. Esa es la palabra, acortamiento en realidad. En la isotónica hay acortamiento y en la isométrica no hay acortamiento. ¿De acuerdo? ¿Y cómo que no hay acortamiento? Si yo contraigo el músculo hay acortamiento. No. Si yo empujo, por ejemplo, un ejemplo podría ser empujar un camión. Yo puedo empujar el camión, pero no lo voy a mover ni medio milímetro. Sin embargo, mis músculos están todos contraídos y no hay movimiento. No puedo generar un movimiento. Entonces, la contracción es isométrica. ¿Está bien? O trato de levantar una pesa de 600 kilos, lo mismo. Bueno, no hace falta que sea de 600, con que tenga ya con 14 kilos es suficiente. Bueno, entonces trata uno de levantar la pesa y le queda el músculo contraído, no sé, ¿está bien? Isométrica. Pero puedo hacer contracción isométrica sin necesidad de hacer un esfuerzo tan grande. Puedo tener una contracción isométrica y mantener quieto el músculo y mantengo la contracción, ¿de acuerdo?
Por último, el tono... Sería, por ejemplo, una contracción isométrica, sería cuando haces la plancha, por ejemplo, cuando haces lagartijas, no lagartijas, la plancha. Eso, claramente, que tenés que sostener los brazos estirados y hacer fuerza contra el piso para sostener el cuerpo. Bueno, yo lo diría, yo lo diría por ahí sostener, ya podríamos sostener una pesa durante 15 minutos, o durante unos minutos, sostener una pesa es una Ya eso, contracción isométrica. claro, ok. Sostenerla en la mano. ¿Se entiende lo que digo? Yo pongo la mano así, le sostengo la pesa ahí, ya está ahí. Por último, el concepto de tono. El tono es la contracción, acá dice parcial sostenida. La definición de tono muscular es la contracción semipermanente, no, perdón, la semicontracción permanente es la definición. Semicontracción permanente de un músculo, eso es el tono. ¿Está bien? Cuando uno duerme y está flácido, todo fenómeno. Sin embargo, tiene tono el músculo. En cambio, cuando uno pierde la inervación, por distintos motivos, se pierde el tono. Si algún día les toca, y si no lo pueden hacer también, pero este es más problemático porque no es una carnicería, tienen que ir a una cochería. Si uno mira los pies de un muerto, se da cuenta, ve los pies del muerto, los pies del muerto pueden tomar esta posición así. Así. Generalmente los pies, si nos acostamos, los pies están así derechitos. ¿No? Nos acostamos y los pies quedan derechitos. Dormimos y los pies quedan así. Se va uno, se va el otro. ¿Sí? Pero el muerto está así. ¿Por qué? Porque la gravedad es lo único que mueve el pie. Entonces la gravedad hace que el pie se caiga. Como no hay tono, entonces el pie se mueve por gravedad hasta el punto donde cayó al final, digamos, hasta donde más pudo llegar. Es decir, el tono, aunque no lo sintamos, el tono está siempre. ¿Durmiendo hay tono? Sí, durmiendo hay tono. ¿Está bien? Ahora, si está denervado, porque se murió la persona, si está denervado porque tuvo un accidente vascular cerebral la persona, o porque tuvo una sección de la médula, porque se cortó un nervio, lo que fuera, entonces el músculo pierde el tono. A continuación, las pérdidas de tono, cuando son sostenidas, no hablo del muerto ahora, hablo de cualquier otra circunstancia, cuando las pérdidas de tono son permanentes, el músculo termina atrofiándose. ¿Está bien? Pero normalmente hay siempre un tono. Pero como si yo estoy relajado acá, no ves, mirá, estoy con un relajo, todo, estoy fenómeno, estoy haciendo una relajación bárbara, todo, no importa, siempre hay tono. El tono es el estado de semicontracción permanente básico, de base que tiene un músculo. Eso es el tono. Bien. Y eso se da porque los nervios mantienen ese tono. Y se da porque el músculo tiene entre las fibras musculares receptores de estiramiento. ¿Está bien? Se llama el uso neuromuscular, o uso muscular, perdón, el uso muscular y el órgano tendinoso son estructuras receptoras que permanentemente están informando a nuestro cerebro cuál es el grado y a nuestro cerebelo, cuál es el grado de contracción que tiene cada músculo de nuestro cuerpo. O sea que cada músculo de nuestro cuerpo, nuestro cerebro sabe cuál es el grado de contracción que tiene en cada instante. Eso es absolutamente necesario, porque si no fuera así, yo no podría ni siquiera mantener la postura, no podría estar sentado. Para que yo esté sentado, mis músculos antigravitacionales de la espalda tienen que estar contraídos, pero no es lo único. Mi cerebro tiene que saber qué fuerza están ejerciendo por peso propio mis miembros superiores. Tiene que saber dónde están mis miembros superiores. Y en cada instante tiene que corregir la fuerza que hace cada músculo.
Yo estoy sentado, ¿no? Estoy sentado como estoy ahora, estoy sentado. Y estiro un brazo, estiro el brazo, ¿está bien? Estiro cualquiera de los dos. Para mantener mi postura, mi cuerpo ahora, en lugar de tener un peso delante, ahora tiene otro peso. ¿Está bien? Porque mis brazos ahora están en otra posición. Entonces el peso se ejerce en otro sitio. Por lo tanto, tiene que haber una corrección en los músculos de mi espalda para que yo mantenga erguida mi columna. Para eso, el cerebro está siempre informado. ¿Qué fuerza tiene mi espalda y qué fuerza tiene que corregir? ¿Cómo es la posición de mis brazos para que yo sepa, para que mi cerebro sepa qué fuerza tiene que aplicar en mi espalda, etcétera? Es decir, siempre el cerebro está informado por el uso muscular, digo bien, y el órgano tendinoso, que son estructuras que le dicen al cerebro cómo está de estirado cada músculo. A su vez, el cerebelo principalmente genera una respuesta que mantiene eso que llamamos tono. ¿Está bien? En ese sentido, el cerebro no se ocupa del tono específicamente, para eso tiene un amigo que es el cerebelo, que se ocupa específicamente del tono, que es una función como más primitiva. ¿Está bien? Entonces, la mantención del tono está dada principalmente por el cerebelo. El cerebro está informado, pero el cerebelo mantiene el tono, que es un estado de contracción básico, aunque esté relajado el músculo, pero es un estado de contracción básico que tiene el músculo. Bien. Este no me interesa por ahora. Bueno, y hemos hablado entonces de músculos. No sé si quedó alguna de estas. Bueno, entonces hemos visto cómo funciona la musculatura. Listo. Desde el punto de vista fisiológico. ¿Está bien? Bueno, nos escapamos de la musculatura y vamos a ver huesos. Los huesos. Perfecto. Los huesos, ¿dónde está? Hueso. Acá. Bueno, para hablar de hueso, en realidad nosotros lo que vamos a hablar de hueso, el hueso, desde el punto de vista fisiológico, tiene tres funciones, pero dos de ellas, en realidad, mucho no las vamos a tratar. Ahí está, funciones del hueso. Desde el punto de vista de la fisiología, no, estamos viendo. Acá está. Desde el punto de vista de la fisiología, cuando hablamos de hueso en realidad, claro, tenemos tres funciones. La función mecánica, que consiste en mantener una estructura, ¿no es cierto? La estructura que sirve para poder mover, aun cuando sea mantener solamente la postura. Es decir, es el sitio de inserción de los músculos, es el sitio en el que del que traccionan los músculos, y por lo tanto es una cuestión mecánica, trabaja mecánicamente. Dicho sea de paso, los músculos, repetimos desde el punto de vista fisiológico, los músculos tienen una sola función. ¿De acuerdo? Los músculos cumplen una sola función. No pueden hacer muchas. Pueden intervenir en varias a la vez, pero siempre siendo la misma. Porque el músculo lo único que puede hacer es acortar la distancia entre sus extremos. Si un músculo se relaja, cuando un músculo se contrae, se acorta. ¿No es cierto? Cuando un músculo se contrae, se acorta. Y cuando se relaja, ¿qué pasa? Se alarga, se estira. La respuesta es cuando se contrae, se acorta. Y cuando se relaja, no pasa nada.
¿Ah, no? Claro, vuelve a estado original. El músculo no se puede estirar, lo tiene que Ah. estirar otro músculo. ¿Se entiende? Vamos a hacer el ejemplo. Miren, yo tengo el antebrazo ahí, con mi brazo. Entonces contraigo. ¿No? Contraigo el bíceps y el braquial anterior. Ahora los relajo. ¿Qué pasó? Nada. No pasó nada. El músculo quedó como estaba. El músculo, cuando se relaja, no se distiende, no se alarga. ¿Está bien? Puede perder un poco su forma, pero no se alarga. No puede un músculo hacer dos funciones, y menos las contrarias. ¿Está bien? O sea, no es que yo contraigo y se produce una contracción, no sé, y se flexiona mi dedo y relajo y mis dedos se estiran. No. Los músculos tienen una sola funcionalidad y pueden hacer una sola cosa. Ahora, que es achicarse. Eso es lo único que pueden hacer. Ahora, pueden tener en realidad dos funciones haciendo el mismo trabajo, de acuerdo a lo que tomen como punto fijo. Entonces, si el músculo toma como punto fijo una inserción, hace un trabajo. Y si toma como punto fijo otra inserción, hace otro trabajo. Pero sigue siendo el mismo trabajo, que es contraerse. No hace otra cosa. Entonces, yo contraigo, tengo ahí el antebrazo, ¿cierto? Y entonces me agarro de un palo y el palo lo traigo. Fenómeno. Ahora me agarro de un palo y el palo está fijo. Cuando contraiga, se me va a ir el cuerpo, ¿no es cierto? Se me va a ir el brazo hacia el antebrazo. ¿Está bien? La contracción va a ser la misma. O sea que, en realidad, el trabajo que hace es uno solo. En este caso, flexión del codo. Ahora, si lo que está fijo es el brazo se me va hacia el antebrazo, y si lo que está fijo es el brazo, lo que se me va es el antebrazo hacia el brazo. Pero la función del músculo sigue siendo la misma, acortamiento. ¿Está bien? Y flexión, no hace otra cosa en ese caso. Los músculos pueden actuar de forma individual o sinérgica. Ya que mencionamos esto, los músculos pueden actuar en forma individual o sinérgica. Quiere decir que a veces un músculo hace un movimiento solo y a veces lo hace acompañado. Pero la mayoría de las veces los movimientos son sinérgicos. La mayoría de las veces los movimientos son sinérgicos. Es decir, el movimiento de un solo músculo no es lo habitual. Y los músculos, para poder moverse, tienen que tener